Bueno, vamos a empezar entonces con el trabajo número 9, la parte de propulsión a reacción, choques, ¿sí? Antes de empezar, ¿tienen alguna duda de lo que vimos en la clase de ayer o cualquier otro tema? No. Bien. A ver, ayer habíamos hablado un poco de lo que era la cantidad de movimiento, ¿sí? Dijimos que es una medida justamente del movimiento que tiene una partícula y que es un vector. Ahora, en lo que es choques, nosotros lo que vamos a analizar justamente es también la cantidad de movimiento y algo de energía, ¿sí? Entonces, como dijimos antes, en todo sistema de partículas la cantidad de movimiento es una constante, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos dos cuerpos que chocan, ¿sí? Digamos que este viene cargado con una cierta velocidad y el otro está en reposo, ¿sí? Provoca que después del choque este sea cargado con una velocidad y este reduzca la velocidad que tenía. ¿Bien? Entonces, es decir, la cantidad de movimiento del sistema en general es una constante, ¿sí? Lo que va a pasar es que si bien cambia la cantidad de movimiento de alguno de los dos cuerpos o de los dos cuerpos, lo que pasa es que esa cantidad de movimiento viene o pasa del cuerpo con el que chocó, ¿sí? Y esto es lo que vamos a analizar en este tema de choques principalmente, ¿sí? Cómo va cambiando la cantidad de movimiento cuando dos cuerpos interaccionan durante un determinado tiempo, generando así que si bien la cantidad de movimiento general del sistema es la misma siempre, la de cada partícula que compone ese sistema sea diferente, ¿sí? Ahora, con respecto a choques, nosotros tenemos y distinguimos tres tipos de choques por lo general. Tenemos un choque elástico, un choque semielástico, también se le dice semiplástico, o inelástico, ¿sí? Y un choque totalmente plástico, totalmente inelástico, ¿sí? O, bueno, en esos casos. Cada uno de estos choques se distingue por una cuestión. El choque elástico es el único en donde yo voy a poder decir que la energía se conserva, ¿sí? Solamente en este yo puedo decir que la energía antes y después del choque sigue siendo la misma. Ahora, en cualquiera de los otros dos vamos a tener sí o sí una pérdida de energía, ¿sí? Y eso pasa porque en los choques semielástico, semiplástico, inelástico o en el totalmente plástico o totalmente inelástico tenemos pérdidas de energía en forma de calor y fricción. Esas pérdidas de energía también tienen que ver porque, por ejemplo, en estos casos, como en el choque de plástico, las dos masas después de haber chocado quedan totalmente unidas, ¿sí? En cambio, en este de acá arriba, en estos dos, en el elástico y semiplástico, el choque, si bien los cuerpos chocan, se separan después de haber chocado. En este, las masas quedan unidas, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto para poder analizar los distintos casos, ¿sí? El choque elástico es solamente el único que va a conservar energía. Ahora, esta clasificación también se la pueden dar a partir del coeficiente de restitución, ¿sí? El coeficiente de restitución que ustedes tienen es un valor que les va a indicar qué tipo de choque tenemos. Se lo simboliza con E y si es igual a 1 estamos hablando de un choque elástico. Si está entre 0 y 1 estamos hablando de un choque semielástico
Y si es igual a 0, estamos hablando de un choque plástico, ¿sí? El coeficiente de restitución lo que mide son las relaciones que existen entre las velocidades antes y después del choque. Entonces, solamente si es igual a 1, nosotros podemos trabajar esto como si fuera un choque elástico. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Nada. Bien. Ahora, empecemos con lo que son los ejercicios, ¿sí? Bien. El 1 dice, los calamares y pulpos se impulsan a sí mismos expandiendo agua. Para hacer esto, guardan agua en una cavidad, luego contraen repentinamente esa cavidad para forzar la salida de agua a través de una abertura. Un calamar de 6,5 kilogramos, incluyendo agua en la cavidad, está en reposo, cuando de pronto ve un peligroso depredador. Si el calamar tiene 1,75 kilogramos en su cavidad, ¿con qué rapidez debe expeler esa agua para alcanzar una rapidez de 2,5 y escapar del depredador? ¿Cuánto es el cambio de energía cinética que desarrolla el calamar al hacer esa maniobra? Veamos. Esto es, si bien no es choque en sí, ¿sí? Sino es más una propulsión, ¿sí? Nosotros tenemos un cuerpo que puede almacenar un determinado, en este caso líquido, ¿sí? Podríamos decir como un combustible. Cuando el cuerpo lo libera con una cierta velocidad, ¿sí? a esa agua en este caso, hace que el calamar en este caso tenga otra velocidad para contrarrestar. O sea, seguimos hablando de una conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces vamos a tener la cantidad de movimiento inicial igual a la cantidad de movimiento final. Inicialmente el sistema estaba en reposo, es decir, el calamar se encontraba en reposo junto con el agua que tenía por dentro. Entonces su velocidad era igual a 0. De forma final, nosotros vamos a tener que la masa del calamar por la velocidad del calamar menos la masa del agua por la velocidad con la que expulsa el agua, también tienen que equilibrar esa cantidad de movimiento y ser igual a 0. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Podría repetir? Bien. Estamos hablando acá de un sistema de propulsión, un sistema que lo que hace es eliminar un pedazo o una parte de su masa, ¿sí? Ahora, esto funciona igual que como funciona un choque. Tenemos entonces un equilibrio en su cantidad de movimiento. La forma inicial es 0 y eso pasa porque si ustedes se fijan, nos dice que un calamar de 6,5 kilogramos está en reposo. Eso quiere decir que tiene una velocidad de 0. La masa por la velocidad inicial es igual a 0. En su forma final, nosotros cuando hagamos o resolvamos la ecuación tenemos que considerar los sentidos. Ponemos hacia este lado positivo, este lado negativo. Entonces, el calamar que tiene una cierta masa sale con una cierta velocidad y contrarrestando esa cantidad de movimiento generada aparece la masa de agua que sale en sentido contrario, porque es expulsada en sentido contrario, ¿sí? La masa de agua con la velocidad con la que se expulsa el agua. ¿Se entiende? Sí, Sí. Tómenlo como, por ejemplo, ustedes vieron los cohetes que viajan al espacio, ¿sí? sí, hay, en las primeras clases nos dieron un ejercicio así. Ujú. Tómenlo, por ejemplo, como un cohete, ¿sí? Un cohete lo que hace es tener una parte, tiene una cabina y una parte que es puramente combustible. El cohete, para poder impulsarse, lo que hace es eliminar de a poco
masa en forma de combustible quemado, ¿sí? Eso hace que sea cada vez más ligero y a su vez eso hace que gane velocidad. En este caso pasa algo similar. El calamar, que inicialmente está en reposo, tiene agua como un combustible, ¿sí? Y lo que hace es eliminarlo para que al eliminarlo con una cierta velocidad, su propio cuerpo adquiera una velocidad contraria y pueda huir del depredador. ¿Entiende? Sí. Bien. Entonces, a partir de esta ecuación, yo puedo decir, por ejemplo, que la masa del agua por la velocidad del agua va a ser igual a la masa del calamar por la velocidad del calamar, ¿sí? Ya tengo una ecuación de equilibrio. Ahora, de datos, si ustedes se fijan, nosotros tenemos un calamar de 6,5 kilogramos, incluyendo el agua, ¿sí? Es decir, yo tengo la masa total. Esa masa total es la masa del calamar más la masa de agua que tiene que eliminar, que son 6,5 kilogramos. Añadido a eso, yo también tengo que tiene una masa de agua de 1,75 kilogramos. Y nos dice con qué rapidez debe eliminar el agua, expeler el agua, para alcanzar una rapidez de 2,5 metros sobre segundo. Es decir, la velocidad que necesita el calamar es de 2,5 metros sobre segundo. Bien, esos son nuestros datos. Ahora, como tenemos, mejor dicho, no tenemos la masa del calamar, pero tenemos la masa total, puedo calcular esa masa del calamar como la masa total menos la masa de agua, que sería 6,5 kilogramos menos 1,75 kilogramos. ¿Cuánto les da la masa del calamar? Muy bien. 4,75 kilogramos. Ahora, ya tenemos los datos. Lo que nos falta y lo que nos están pidiendo es la velocidad del agua. Entonces, esa velocidad del agua es la masa del calamar por la velocidad del calamar dividido en la masa de agua. En este caso, esto sería la masa del calamar, 4,75 kilogramos, por la velocidad que necesita de 2,5 metros sobre segundo, dividido en la masa de agua de 1,75 kilogramos. ¿Cuánto les da la velocidad del agua? .78 metros sobre segundo. Bueno, y esa sería la respuesta, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? No. Vamos a ver lo que es entonces el punto B, la variación de la energía cinética del calamar. Entonces, esa variación de energía cinética es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Inicialmente está en reposo, así que este término se lo puede eliminar. Lo que más nos va a interesar entonces es su energía final, ¿sí? Esa energía final va a ser un medio de la masa por la velocidad final del calamar elevada al cuadrado. Entonces, esta masa no es otra cosa que la masa del calamar, ¿sí? Pero la masa del calamar una vez que ya eliminó el agua, no la masa compuesta. Entonces, es un medio por la masa del calamar, donde esa masa era de 4,75 kilogramos, por la velocidad, que su velocidad es de 2,5 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto les da la variación de energía cinética del calamar?
14,34. Muy bien. Listo. Esto en joules. Y listo. Ya tenemos el valor de esa variación de energía cinética. Bien. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Hay alguna duda? Sigamos. En el otro ejercicio nos dicen una camioneta en movimiento, muy bien, choca con un auto estacionado en el carril de la banquina, en una carretera durante una colisión. Los vehículos se adhieren uno al otro. Esta partecita, esta frase de los vehículos se adhieren, los vehículos quedan pegados, los vehículos no se separan, ya le está diciendo que el choque es de tipo plástico, ¿sí? Totalmente plástico. Eso quiere decir que cuando nosotros planteamos una conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Digamos de esta forma, en un primer momento vamos a tener por separado masa 1 y masa 2, pero después del choque ya es una sola masa, que es la masa total, que es la suma de las dos masas, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora un poco más cuando vayamos resolviendo. Ahora, durante la colisión los vehículos se adhieren uno al otro y se deslizan juntos hasta que se detienen. La camioneta en movimiento tiene una masa, entonces tenemos la masa de la camioneta de 1982 kilogramos, incluyendo el conductor, y el auto estacionado, la masa del auto, es de 966 kilogramos. Si los vehículos se deslizan 10,5 metros, entonces tenemos una distancia x igual a 10,5 metros. Antes de llegar al reposo y el coeficiente de fricción cinética entre los neumáticos y el camino, tenemos un mu. Es igual a 0,35. ¿Qué tan rápido iba la camioneta? A ver. Este tipo de choques, ¿sí? Este tipo de ejercicios principalmente, lo vamos a resolver siempre considerando algunas cuestiones, considerando las situaciones y por partes, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos los dos autos. Este no sería. Te voy a dejar encima. Este viaja con una cierta velocidad, este está en reposo. Ahora, en un segundo estado, lo que pasó es que ambos chocaron, ¿sí? Entonces, tenemos este auto que choca con el otro y los dos se anclan y empiezan a viajar con una determinada velocidad, que le vamos a llamar velocidad conjunta de ambos cuerpos, ¿sí? Para un tercer estado, llegar a un punto en el cual se detienen, es decir, estas dos masas que quedaron pegadas, que son justamente los dos cuerpos, llegan a un punto en donde su velocidad se hace cero. Bien, este es el recorrido total que hacen los cuerpos. Entonces, comienza con el choque, una vez que chocan se empiezan a desplazar hasta que se detienen, ¿sí? ¿Cómo resolvemos esta clase de ejercicios? Empezando desde el último punto, sabiendo que se detienen a una cierta distancia para poder así calcular la velocidad conjunta y con esa velocidad conjunta hacer el equilibrio de la cantidad de movimiento y así poder calcular el valor de la velocidad inicial de la camioneta, ¿sí? Entonces, vamos a empezar desde este último punto, desde que se detienen sabiendo que tiene una distancia x de recorrido, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo podríamos hacer? Tenemos lo que nosotros vamos a tener es, por ejemplo, no vamos a suponer que no hay ninguna fuerza, porque en realidad no nos habla de que haya una fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Desde acá nosotros, ¿qué podemos calcular?
Teniendo eso en cuenta que fuerza es igual a masa por aceleración, la única fuerza que tengo es la fuerza de roce, que va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Porque se produce un roce entre la rueda y el asfalto, haciendo que se frene. Esa fuerza de roce es normal por el coeficiente de roce mu, igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Y la normal en este caso no es otra cosa que el peso. Ahora, recordemos que acá la fuerza de roce es negativa, ¿sí? Siempre es negativa porque se opone al movimiento. Acá la normal, como estamos en un plano horizontal, es peso, que a su vez es masa por gravedad, y eso por el coeficiente de roce igual a la masa por la aceleración. De estos términos, a mí lo que más me interesa es poder calcular esta aceleración. Entonces puedo eliminar las masas y dejar que la aceleración es igual al valor del mu por la gravedad. Entonces la aceleración es menos 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por mi coeficiente de roce mu de 0,35. ¿Cuánto les da la aceleración? Menos 3,43. Menos 3,43. La aceleración igual a menos 3,40 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué me sirve esto? Como dijimos, ya tengo la aceleración, ahora voy a volver a la velocidad conjunta. Esa velocidad inicial, mejor dicho, la velocidad final elevada al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado menos 2 veces la aceleración por el espacio avanzado, ¿sí? Recordemos que este menos de acá es por el menos que está acá adelante. Entonces ya no hay que poner 2 veces ese valor menos. De estas velocidades, nosotros nos dice que al final del recorrido se detiene. Entonces puedo eliminar la velocidad final. Por lo tanto, puedo decir que la velocidad inicial elevada al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el espacio, ¿sí? Esa velocidad inicial, que es la que a mí me hace falta, va a ser entonces la raíz cuadrada de 2 por aceleración y por el espacio. Como ya habíamos considerado el menos que tenemos acá, en esta parte de acá, no nos hace falta y solamente colocamos con los valores positivos, ¿sí? Como la raíz cuadrada de 2 por la aceleración, 3,43 metros sobre segundo elevado al cuadrado, y por el espacio que nos dice que avanzó 10,5 metros antes de detenerse. ¿Cuánto les da la velocidad inicial? 8,4. Muy bien, 8,48 metros sobre segundo, ¿sí? Esta velocidad inicial es la velocidad después del choque. Entonces, ya tenemos la velocidad después del choque, lo que nosotros conocemos cuando quedan dos masas pegadas como velocidad conjunta, ¿sí? Entonces, ya estamos en esta parte conociendo esa velocidad después de que los dos cuerpos chocaran. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular la velocidad de la camioneta. Y ahora sí nos sirve qué es lo que pasa antes y después del choque, que es la conservación de la cantidad de movimiento. Inicialmente, la cantidad de movimiento es igual a la cantidad de movimiento de la camioneta más la cantidad de movimiento del auto. El auto nos dice que está en reposo, por lo tanto, sobre masa de camioneta por la velocidad que lleva la camioneta, ¿sí? Después del choque, lo que va a pasar es que ya no tenemos dos masas separadas, sino que es una sola masa conjunta, que es la masa del auto más la masa de la camioneta por la velocidad conjunta, ¿sí? O también lo podemos llamar directamente por la velocidad V, para que no sea tan largo, que es la velocidad que tienen los dos cuerpos ya unidos, ¿sí? ¿Se entiende el equilibrio hasta ahí?
Y esa velocidad la vamos a considerar con la que recién sacamos. Muy bien. Esa velocidad la vamos a considerar y va a ser la misma que nosotros acabamos de calcular en el punto anterior. ¿Ven? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Hay alguna duda? Estamos analizando antes del choque. Sí, estamos analizando antes y después del choque. Entonces, al final sería la masa del auto más de la camioneta. Ya, La velocidad sería la inicial después del choque. ya, estos son los valores después del choque. La masa es la masa conjunta, la velocidad es la velocidad inicial con la que empieza el movimiento después de haber chocado, y antes del choque es esto, masa de la camioneta por velocidad de la camioneta. ¿Sí? Bien. ¿Tienen alguna duda? No. Bien. Entonces, lo que nos piden es la velocidad de la camioneta. ¿Sí? Esa velocidad de la camioneta la podemos desarrollar entonces como la suma de las dos masas, la masa del auto más la masa de la camioneta, por la velocidad y dividido en la masa de la camioneta. ¿Sí? Entonces, esa velocidad va a ser igual la suma de las masas de la camioneta, que son 1982 kilogramos, más la del auto, 966 kilogramos, por la velocidad conjunta de 8,48 metros sobre segundo, dividido en la masa de la camioneta de 1982 kilogramos. ¿Cuánto les da entonces esa velocidad de la camioneta, o la velocidad con la que choca la camioneta sería? ¿Sí? 12,6. Muy bien, 12,61 metros sobre segundo. Bien, ¿se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda de este ejercicio? No, es como que vamos de atrás para adelante porque de atrás sabemos más datos que en el principio, ¿no? Claro, muchas veces los ejercicios de choque están combinados con ejercicios de energía, ¿sí? Y la mayoría de las veces vamos a hacer esto, empezar desde el último punto y empezar a ir hacia atrás, ya sea por esto que nosotros hicimos acá, que es dinámica, ¿sí? O con consideraciones de energía, ¿sí? Entonces, cualquiera de los caminos que ustedes elijan, siempre y cuando sea siguiendo lo que ya fuimos viendo, está bien. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Por ahora no. Bien. Vamos a ver el número 3. En el ejercicio número 3 nos dice: un péndulo balístico es un sistema para medir la rapidez de una bala. La bala con masa de 5 gramos se dispara contra un bloque de madera M de 2 kilogramos que cuelga como un péndulo y tiene un choque totalmente inelástico con él. Después del impacto, la bala queda aquí incrustada en el bloque y el conjunto oscila hasta una altura máxima de 3 centímetros. Determine la rapidez de la bala. ¿Sí? Igual que en el caso anterior, nosotros tenemos unas situaciones antes y después del choque. Antes del choque tenemos un sistema masa-bala, donde el bloque está en reposo y esto está avanzando con una cierta velocidad. ¿Sí? Después de haber chocado, nosotros lo que vamos a tener es un sistema conjunto, ya que las dos masas quedan pegadas, y en este sistema conjunto, ¿sí?, se eleva desde su posición original una cierta altura. ¿Sí? Ahí. Que son los 3 centímetros que nos dan acá. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cómo calcular eso? Para eso nosotros lo que vamos a hacer es poner una situación intermedia, que es el momento exacto en que la bala choca y se incrusta contra el bloque, ¿sí? Es decir, existe un punto intermedio en el cual todavía no se eleva,
¿sí? Sigue estando a la misma altura. Y a esta altura el cuerpo tiene una velocidad, o mejor dicho, el conjunto tiene una velocidad, ¿sí? Esa velocidad con la que, o sea, esa velocidad conjunta que adquiere el sistema masa-bala se transforma en altura. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? ¿Entienden la pregunta? ¿Cómo era? Nosotros tenemos un sistema que choca, un sistema masa-bala que choca. Después de haber chocado y apenas termina el choque, digamos, y antes de empezar a elevarse, esto adquiere una velocidad, ¿sí? Y esa velocidad se convierte en altura, porque esto oscila hasta una cierta altura. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estamos transformando? Energía cinética en potencial. Muy bien, energía cinética se transforma en energía potencial, ¿sí? Recordemos que acá no hay resistencia de aire, no consideramos resistencia de aire. Entonces lo que estamos haciendo es transformar energía cinética en energía potencial. ¿Bien? Es decir, la energía mecánica de este sistema se mantiene constante en ambos casos. Vamos a empezar desde esa conservación de la energía hasta llegar a determinar el valor de la velocidad de la bala. Entonces, como dijimos, ¿sí? En un principio yo tengo el sistema, mejor dicho, la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final, ¿sí? Inicialmente el sistema se encuentra a una altura de 0, solamente adquiere una cierta velocidad y por lo tanto tenemos una energía cinética inicial igual a la energía final, que la energía final, como nos dice que oscila hasta una cierta altura, esa va a ser su altura máxima desarrollada y por lo tanto solo hay energía potencial gravitatoria final, ¿sí? En ese punto ya no hay velocidad. Entonces, la energía cinética inicial es un medio del sistema compuesto, ¿sí? Masa del bloque más masa de la bala. Ahí está. Por la velocidad, que no es otra cosa que la velocidad conjunta. Vamos a poner velocidad v directamente, elevado al cuadrado. Pero es la velocidad conjunta de ambos cuerpos. Esa velocidad es la que se transforma en energía potencial, es decir, masa, donde otra vez tenemos la masa conjunta, masa del bloque, más la masa de la bala, por la gravedad y por la altura que desarrolla el cuerpo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí. Bien. Como vemos acá, analizamos las mismas masas de un lado y del otro, es decir, desde que comienza el movimiento hasta que termina y se eleva. Por lo tanto, puedo eliminar estos términos, ¿sí? Me voy a quedar entonces con esto. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, 2 veces gravedad por altura. Y de acá puedo sacarlo entonces como la raíz de 2 por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, y por la altura que nos dice que son 3 centímetros, que es lo mismo decir 0.03 metros. ¿Cuánto les da entonces la velocidad? .76. 0.76 metros sobre segundo. Muy bien. Esta es la velocidad entonces justo después del choque, ¿sí? Ahora, ya analizamos estas dos, vamos a analizar estas dos antes del choque, después del choque. Y ahí vamos a entrar otra vez en una conservación de la cantidad de movimiento. En esa conservación nosotros vamos a tener la inicial, que es la masa de la bala,
por la velocidad que lleva la bala. Y como el bloque está en reposo, tiene una cantidad de movimiento de 0. Entonces la inicial solamente queda ahí. Y esto va a ser igual a la masa conjunta, que es la masa del bloque más la masa de la bala, por esa velocidad v conjunta que nosotros acabamos de calcular con el equilibrio de la energía, ¿sí? Que serían los 0,76. Hasta aquí, ¿se entiende? ¿Vamos bien, ¿Puedes chicos? volver a repetirlo? Bien. En la conservación de la cantidad de movimiento, nosotros consideramos dos situaciones. La situación antes del choque y la situación después de haber chocado, ¿sí? Después de haber chocado ya determinamos cuál es la velocidad. Es de 0,76 metros sobre segundo y esa velocidad es la que hace que se eleve 3 centímetros. Ahora, cuando vamos a la parte inicial, el bloque está en reposo y es por eso que inicialmente no tiene cantidad de movimiento, porque su velocidad sería 0. Y la bala sí tiene su cantidad de movimiento, que es masa de bala por la velocidad de la bala, igual, y cuando una vez que ya chocaron, ya no quedan separados, sino que son el mismo cuerpo, son una masa conjunta, quedando como la cantidad de movimiento final igual a la masa de la bala, masa del bloque, perdón, más la masa de la bala por la velocidad conjunta que determinamos en la parte anterior. ¿Se entendió? Ah, sí. Bien. La conservación de la energía mecánica, ¿cuándo se aplica y cuándo no? Se aplica siempre, la mayoría de las veces, cuando no consideramos lo que son fuerzas no conservativas, ¿sí? Ahora, si existe una fuerza de roce y existe por eso un trabajo de la fuerza de roce, ahí ya no se cumple la conservación de la energía mecánica, ya la energía mecánica inicial va a ser mayor que la final, y eso pasa porque parte de la energía se disipa en forma de calor y fricción, ¿sí? ¿Se entiende? Otra cosa, en esos sistemas cuando hay una fuerza de roce, el trabajo de la fuerza de roce es igual a la variación de la energía mecánica, ¿sí? Recuerden eso para poder calcular. Bien, entonces tenemos este sistema, podemos entonces calcular la velocidad que nos falta, que es la velocidad de la bala, que va a ser igual a la masa del bloque más la masa de la bala por la velocidad conjunta del sistema dividido en la masa de la bala. ¿Sí? Entonces, esa velocidad que estamos buscando va a ser igual la masa del bloque, que nos dice que el bloque tiene una masa de 2 kilogramos, la masa de la bala, que son 5 gramos, o sea, son 0,005 kilogramos, por la velocidad conjunta de 0,76 metros sobre segundo, dividido en la masa de la bala de 0,005 kilogramos. ¿Cuánto les da entonces la velocidad de la bala? Uno coma cinco. 1,5. Parece que es muy chica. A ver, 2 más... Ahí me da 304,76. ¿Sí? Ah, sí, no sumé ahí 2 más 5 multipliqué. Muy bien.
Así, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Hay alguna duda? Sí, sí, se entendió. Bien, entonces recuerden, estos ejercicios que combinan cosas, por lo general lo vamos a resolver de atrás hacia adelante, desde el último dato hacia el primero, ¿sí? Vamos desde el 4, Profe, ¿sí? cuando se conserva la energía mecánica, ¿eso quiere decir que es cero o no? Eso quiere decir que la variación de energía es cero, no que la energía sea cero. Ah, la variación. ¿Sí? Ah, claro, claro. Entonces, la variación de energía mecánica es igual a cero. Claro, sí, sí, sí. Y ahí me quedaría que el delta de la energía cinética igual al de la energía potencial. No es tan así. Sí, lo que vos vas a tener, por ejemplo, es esto. Variación de la energía mecánica es igual a cero. De ahí vos podés decir que la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial es igual a cero. Y de ahí la energía final es igual a la energía inicial, ¿sí? Ahora, si vas por el otro lado y lo separás en, en variaciones de energía, lo que vas a tener es algo diferente. Porque es lo que va a pasar. Si separamos a partir de esta del medio, la energía final eh, como la energía cinética final más la energía potencial gravitatoria final menos la energía cinética inicial más la energía potencial gravitatoria inicial igual a cero, ¿sí? Lo que vas a obtener de acá es más que nada una diferencia. Cinética menos cinética, eso es variaciones, ¿sí? La variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial gravitatoria, esto va a ser igual a cero, ¿sí? ¿Se entiende? Ah, bien. Sí, sí, sí. Bien. ¿Tienen alguna duda, chicos? Entonces estos problemas los analizamos antes y después del choque, ¿no? Claro, ¿sí? Para analizar la situación, por lo general van a analizar la situación después del choque, lo que pasó después del choque. Con eso van a llegar hasta el momento después del choque, ¿sí? Y después de ahí recién analizan o hacen la conservación de cantidad de movimiento para saber lo que pasa antes del choque, ¿sí? Es decir, vamos de la situación final, que es acá elevar 3 centímetros, hacia la situación justo después de haber chocado. Una vez que estamos ahí, planteamos conservación de la cantidad de movimiento y vemos qué es lo que pasa en ambos lados, ¿sí? Antes y después del choque. En el ejercicio anterior pasó lo mismo. Analizamos desde que el cuerpo se detiene hacia qué es lo que pasaba justo después de haber chocado cuando están unidas por una cierta velocidad conjunta y de ahí analizamos la conservación de la cantidad de movimiento antes y después del choque. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, Veamos el siguiente. Bueno, acá dice... dice que su plan es saltar el peñasco, aferrarse a una persona en un punto bajo de su trayectoria y seguir los dos hasta un segundo árbol cercano. La masa de Tarzán es de 80 kilogramos, la de Jane de 40 y la altura de la rama más baja del árbol es de 5 metros. Tarzán está inicialmente parado en el peñasco cuya altura es de 20 metros. ¿Con qué rapidez mínima debe lanzarse para que él y Jane puedan llegar a la otra rama del árbol? A ver. Lo que vamos a considerar es que nosotros tenemos una masa acá y una segunda
más acá. Ahora, esta masa se tira con una cierta velocidad de manera de poder alcanzar a la segunda, ¿sí? Una vez que las dos masas chocan, ¿qué es lo que pasa? ¿Se separan o quedan unidas? Quedan unidas. Muy bien, quedan unidas, ¿sí? Entonces, una vez que las dos masas chocan en este punto, las dos quedan unidas. Y ese choque tiene que elevar a las dos personas, ¿sí? A las dos masas, hasta el siguiente árbol, digamos. Sería aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? A ver, ¿cómo lo harían? De acá nosotros tenemos este valor de 5 metros, la rama más baja del otro árbol. Acá el peñasco tiene una altura de 20 metros. Necesitamos saber la velocidad con la que se lanza, ¿sí? Acá vamos a tener un choque, por lo tanto vamos a tener una velocidad conjunta. Vamos a llevar B nomás. Y tenemos la masa de Tarzán de 80 kilogramos, la masa de Jane de 40 kilogramos. Ahora, este ejercicio lo que va a hacer es, primero, analizar esta parte, ¿sí? A ver. Analizamos desde acá, ¿sí? Vamos a suponer que acá llega con una velocidad mínima, con una velocidad de 0, solamente llega a alcanzar la rama y nada más. Entonces acá solo hay energía potencial gravitatoria, ¿sí? Para esta energía mecánica general que se genera en este punto. Desde acá, si vamos hacia atrás, acá justo después de haber chocado, ¿sí? Nosotros tenemos energía cinética, ¿sí? Otra vez, dentro de la energía mecánica solo existe energía cinética. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, si vamos más atrás todavía, antes de chocar, justo antes de chocar, la masa de Tarzán, cuando está un poco separada, tiene también energía cinética, ¿sí? Es decir, acá hay una energía cinética antes del choque. Y esa energía cinética, si vamos más atrás, desde acá, es una composición de dos energías. La energía potencial, porque se tira de una cierta altura, que son 20 metros, más la energía cinética, que es de la velocidad con la que se debe tirar para poder llegar hasta este punto, chocar, alzar a la otra persona y elevarse hasta el siguiente árbol. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos hablando es, pasamos de esta situación inicial a esta situación después de haber chocado, con conservación de energía. Utilizamos choque para saber cuál es la velocidad de la persona justo antes de chocar. Y otra vez con conservación de energía volvemos al punto inicial para saber cuánto vale la velocidad con la que se arroja desde este punto, ¿sí? Entonces, vamos a ir desde el último punto hacia adelante. Planteamos entonces la primera conservación de la energía. La energía inicial es igual a la energía final. Energía mecánica inicial igual a energía mecánica final. La inicial, como dijimos, es la energía cinética, ¿sí? Inicial. Y la final es energía potencial gravitatoria, suponiendo que ambas masas solo alcanzan esa altura. La cinética inicial, ¿sí?, es un medio de la masa conjunta, que es la masa de Tarzán más la masa de Jane, por la velocidad conjunta después del choque. Y eso se va a transformar en energía potencial, que es masa por gravedad y por altura. Es decir, masa de la masa conjunta por la gravedad y por la altura
que se eleva. ¿Sí? De estos términos se repite masa y masa, puedo eliminar las masas y podemos calcular entonces, que me falta el cuadrado, el valor de la velocidad justo después de haber chocado. Entonces, esa velocidad otra vez nos va a quedar igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Y esto va a ser igual a la raíz de 2 por 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por la altura de 5 metros que se tienen que elevar. ¿Cuánto les da entonces la velocidad? 9,9. 9,9 metros sobre segundo. Listo. Hasta ahí ya resolvimos hasta la parte del medio, justo antes de que choque. ¿Sí? Perdón, justo después de que choque. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa antes y después del choque. Entonces, antes del choque tenemos la masa de Tarzán. Vamos a plantear la conservación de la cantidad de movimiento antes de haber chocado. Y vamos a tener que inicialmente tenemos la masa de Tarzán antes del choque, ¿sí? Por, perdón, esta es masa, ¿no? Por la velocidad de Tarzán antes del choque. Ahora sí. Jane está en reposo, por lo tanto no tiene cantidad de movimiento, y de forma final tenemos la suma de las masas, ¿sí? Por su velocidad conjunta. Entonces, puedo calcular esa velocidad de Tarzán antes de chocar como la suma de las masas por la velocidad conjunta dividido en la masa de Tarzán. ¿Sí? Entonces, esa velocidad antes del choque, vamos a ver que es 80 kilogramos más 40 kilogramos por la velocidad conjunta de 9,9 metros sobre segundo dividido en la masa de Tarzán de 80 kilogramos. ¿Cuánto nos da la velocidad de Tarzán antes de chocar? $14,85 metros sobre segundo. Muy bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Hasta ahí? Sí. Bien. Tenemos entonces esta velocidad. Ya tenemos la velocidad en este punto, justo antes de chocar. Volvamos a la parte de arriba con la parte de energía. Entonces, otra vez planteamos una conservación de energía. La energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. ¿Sí? Cuando Tarzán se tira, tiene dos energías. Energía cinética inicial, ¿sí? Más la energía potencial gravitatoria que le da su altura. Energía cinética más energía potencial gravitatoria inicial. Y al momento de llegar al punto más bajo, solo existe energía cinética. Es decir, hay energía cinética final. ¿Sí? Todo esto lo hacemos con conservación de energía y considerando que la resistencia del aire es despreciable. Entonces, de acá nosotros podemos decir que lo que a nosotros nos interesa realmente es esta parte de acá, la energía cinética inicial. ¿Sí? Esa energía cinética inicial es la energía cinética final menos la energía potencial gravitatoria. Entonces, esta energía cinética inicial es un medio de la masa de Tarzán por la velocidad de Tarzán inicial, ¿sí? Esta elevado al cuadrado, igual a la final, que es un medio de la masa de Tarzán por la velocidad de Tarzán antes del choque elevada al cuadrado. ¿Sí? Esto menos la potencial gravitatoria, que es masa por gravedad y por altura, ¿sí? Siendo la masa de Tarzán. Ahora, como dijimos, la velocidad que se nos pide es esta. Entonces vamos a despejarla. Esta que está dividiendo pasa multiplicando, este que está multiplicando pasa dividiendo, ¿sí? Y lo que podemos hacer es masa, masa y masa, como son todas las mismas masas,
eliminar la masa, ¿sí? Quedándonos entonces que vamos a tener que la velocidad de Tarzán va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces, ¿sí?, la velocidad de Tarzán elevada al cuadrado antes del choque menos la gravedad por la altura. ¿Bien? Entonces, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por los 14.85 metros sobre segundo elevados al cuadrado, que es la velocidad antes del choque, menos la gravedad de 9,8 metros sobre segundo ¿Por qué por ese la 2? altura ¿No del se 20. simplifica el 2? Se simplifica, pero no para todos, porque acá este lleva un medio. Digamos, para este primero se simplifica, para este no, se mantiene. ¿Sí? Así. Acá le falta un medio. Ahí está. Ahora sí, cuando ustedes repartan van a ver que acá sí se simplifica, pero para este sigue estando como 2 veces gravedad por altura. ¿Se entiende? Así. ¿Cuánto les da? Este ejercicio también estaba en el práctico el año pasado. No sé si lo corrigieron, no me acuerdo cuánto me da, pero el año pasado le habían puesto mal las alturas y esto se hacía negativo, ¿sí? Entonces no se podía resolver. Revisen eso. Bien. Vamos Sigue acá. dando negativo. Bien, Sí, me da entonces negativo. no lo corrigieron entonces. ¿Por qué usa la energía cinética antes del choque con energía final? A ver, estamos analizando dos situaciones y ahí tenés que tener cuidado, ¿sí? La situación después del choque, ¿sí?, tiene como energía inicial, como velocidad inicial, la velocidad conjunta. La situación antes del choque tiene como velocidad final la velocidad justo antes de chocar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo me podés repetir de nuevo? Sí. La situación antes del choque comienza desde que se tira en esta parte hasta antes de haber chocado. ¿Ves? Entonces, la situación antes del choque termina justo antes de haber chocado y su velocidad final es la velocidad antes del choque. Esa es su velocidad final, ¿sí? Su velocidad inicial es la que nosotros queremos determinar acá arriba. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, ahora sí. Bien. ¿Vamos bien, chicos? ¿Hay alguna duda? Sigamos con el 5. Una bala de 20 gramos choca y se incrusta contra un bloque de 180 gramos que está sujeto a un extremo de una barra de masa despreciable de 20 centímetros de longitud sobre una superficie horizontal. Despreciando el rozamiento y sabiendo que la barra resiste una fuerza de 400 N, sin romperse, determinar la máxima velocidad con la que puede llegar a chocar la bala para evitar que se rompa la barra. A ver.
que tenemos algo así. A ver. Más o menos lo que tenemos es esto, ¿sí? En este sistema lo que pasa es que nosotros tenemos una bala que choca contra el bloque y a su vez eso hace que esto gire, ¿sí? Ahora, esta barrita que está en el medio puede soportar una fuerza de hasta 400 newton, ¿sí? Sin tener ninguna complicación. Tenemos la masa del bloque que va a ser igual a 180 gramos, lo mismo que decir 0.180 kilogramos. Y tenemos una bala de 20 gramos, o sea, la masa de la bala va a ser igual a 0.020 kilogramos. ¿Sí? Aparte de eso, nosotros tenemos una barra que tiene una longitud, que lo voy a llamar radio, porque va así, para describir un giro cuando empiece a girar, digamos, de 20 centímetros o 0,20 metros. Y tenemos que averiguar el valor de la bala, o el valor máximo que puede desarrollar la bala. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es un sistema que gira. Si nosotros tenemos un sistema que gira, ¿qué fuerza hace que gire? ¿Cuál es la fuerza que nosotros planteamos que siempre se tiene que aparecer en los movimientos circulares? La centrípeta, la que va por el centro. Muy bien, la fuerza centrípeta, ¿sí? Entonces, esa fuerza centrípeta tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Bien, eso es lo que nosotros tenemos que cumplir para cualquier sistema que esté girando. Ahora, ¿Sería la tensión? esa fuerza centrípeta es la tensión que soporta la barra, ¿sí? La máxima fuerza que resiste la barra. Y va a ser igual a la masa, pero no a cualquier masa, a la masa conjunta, masa de bloque más masa de la bala, por la aceleración centrípeta. Ahora, la aceleración centrípeta no es otra cosa que la velocidad a la que está girando elevada al cuadrado y dividida en el radio. ¿Se entiende? ¿Por qué sería la masa de todo el sistema? Porque una vez que chocan se quedan unidos, ¿sí? Ah, claro, Fíjate claro. que Y ahí va a soportar la máxima fuerza. eso. Claro. Fíjate que justamente ahí dice se incrusta, ¿sí? Ujú. Entonces, cada vez que hablemos de que se incrusta, estamos hablando de eso. Ahora, si el ejercicio diría atraviesa, ¿sí? Consideramos que lo atraviesa directamente y tomamos solo la masa del bloque, ¿sí? Tengan en cuenta ese tipo de palabras. Ahora, hasta aquí se va entendiendo. ¿Tienen alguna duda? Sí, se entiende. Bien, entonces sigamos. Esa velocidad que nosotros tenemos acá es la velocidad conjunta justo después de haber chocado, ¿sí? Entonces, esa velocidad conjunta va a ser igual a, vamos a ir despejando, esto está dividiendo, pasa multiplicando, todo esto está multiplicando, pasa dividiendo, y el cuadrado pasa como una raíz. Entonces, raíz cuadrada de la tensión por el valor del radio dividido en la suma de las masas, la masa del bloque más la masa de la bala, ¿sí? Entonces, esa velocidad conjunta es los 400 newton que soporta por nuestro radio de 0,20 metros dividido en la suma de las masas, que sería los 180 gramos del bloque más los 20 gramos de la bala. ¿Cuánto les da entonces el valor de la velocidad?
20, a mí me dio. Muy bien, 20 metros por segundo. Bien, ¿les queda alguna duda hasta ahí? ¿Se entiende, chicos? Sí. Vamos a plantear ahora la conservación de la cantidad de movimiento. Justamente lo que se nos está pidiendo es la masa, perdón, la velocidad que tiene la bala, o la velocidad máxima con la que puede impactar la bala, ¿sí? Entonces, la cantidad de movimiento inicial va a ser siempre igual a la cantidad de movimiento final. Inicialmente, nosotros lo único que tenemos es masa de la bala por la velocidad de la bala, y eso porque el bloque se encuentra en reposo. En su forma final, la cantidad de movimiento es igual a la suma de las masas, masa del bloque más la masa de la bala, por la velocidad conjunta de ambos cuerpos, ¿sí? Entonces, podemos calcular esa velocidad de la bala antes de impactar, antes de chocar, como la masa del bloque más la masa de la bala por la velocidad dividido en la masa de la bala. De acá entonces nosotros tenemos que la velocidad de la bala va a ser igual, entonces, suma de las masas, tenemos 0.180 kilogramos del bloque más 0.020 kilogramos de la bala por la velocidad conjunta de 20 metros sobre segundo dividido en la masa de la bala de 0.020 kilogramos. ¿Cuánto les da la velocidad que lleva la bala? ¿209? 209. 200. Ah, 200. Perdón. Metros sobre segundo. Muy bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? No, es como siguen la misma estructura todos estos tipos de ejercicios, ¿no? Claro, todos estos ejercicios siguen esa estructura de tener que ir desde el último punto hasta poder llevarlo a la situación antes del choque, ¿sí? Combinando distintas cosas, combinando en este caso, por ejemplo, un poco de dinámica para recién poder pasar al final, como última parte, a la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? En el caso anterior, si bien esto no tiene solución porque están mal los datos, le habían cambiado los datos originales, se hace un paso más aparte de esa conservación, que es otro planteamiento de conservación de la energía, ¿sí? Aparte de la conservación de la cantidad de movimiento. Pero siempre vamos al mismo lado, combinar el choque con una situación extra, ya sea conservación de energía, ya sea dinámica, o en este caso movimiento circular, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Combinamos todo eso para llegar a la conservación de la cantidad de movimiento, ¿que no? Claro, conservan la situación después de haber chocado, o sea, combinan la situación después de haber chocado con esa conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Sí, siempre desde la situación final hacia el inicial, de atrás hacia adelante. ¿Alguna duda? ¿Se entiende, chicos? No. ¿Los demás tienen alguna duda? ¿Van entendiendo? Sí, se va entendiendo. Vamos avanzando. El 6. Se deja caer una esfera como se muestra en la figura. Esta colisiona con un bloque de 10 kilogramos y el bloque se desplaza 1 metro antes de quedar en reposo. El coeficiente de fricción dinámico entre el bloque y la superficie es de 0,22. Si el coeficiente de restitución vale 0,75, ¿desde qué altura se soltó la esfera de 3 kilogramos? Bien, vamos a ver acá coeficiente de restitución. Acá tenemos
un bloque más o menos. Esa es la situación que nosotros tenemos. El bloque después se desplaza a una cierta distancia, desde aquí hasta aquí, de 1 metro, y conocemos el coeficiente de roce de la superficie, que es igual a 0,22. También sabemos que el bloque tiene una masa de 10 kilogramos y la altura es desconocida, lo que tenemos que averiguar. Pero la masa de la esfera es de 3 kilogramos. Ahora, como último punto tenemos que el coeficiente de restitución es de 0,75. ¿Qué tipo de choque estamos hablando? Semielástico. Un choque semielástico. Muy bien. ¿Cómo quedan las masas después de haber chocado? No quedan juntos. Separada. Bien, quedan separadas, ¿sí? Chocan y después se separan. Bien. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros acá lo que tenemos, sí, es una fuerza de roce. Acá tenemos un bloque. Este bloque a su vez tiene un peso, ¿sí? Tiene un peso, hacia arriba tiene un normal. Y como esto avanza en esta dirección, se genera una fuerza de roce en dirección contraria, ¿sí? Podemos calcular igual que hace rato. Podemos decir entonces que esa fuerza de roce va a ser igual a la masa por la aceleración y sacar desde ahí el valor de la aceleración, ¿sí? La fuerza de roce entonces es igual a menos la normal por el coeficiente de roce mu, que va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? En este caso, nosotros cuando estemos calculando, como dijimos recién, los cuerpos se separan. Entonces, tenemos menos la masa del bloque por la gravedad por el coeficiente mu, va a ser igual a la masa del bloque por la aceleración, ¿sí? Como los cuerpos se separaron, podemos eliminar la masa del bloque, solo del bloque. Entonces, esa aceleración es menos la gravedad por el coeficiente de roce, que va a ser igual a menos 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por 0,22, que era nuestro coeficiente. ¿Cuánto les da? Menos 2,1. Menos 2,1, ¿sí? Metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos aceleración, tenemos distancia, podemos calcular la velocidad inicial, ¿sí? Esa velocidad inicial es la velocidad del bloque. Al bloque le pongamos, a este le pongamos 1 y a este le pongamos 2, ¿sí? Es decir, la bola es el cuerpo 1 y el bloque es el cuerpo 2. Entonces, es la velocidad 2 después del choque, ¿sí? Que se acelera ahí en ese punto. En ese punto adquiere velocidad. Esta velocidad 2 es igual, vamos por parte. La velocidad 2 final al cuadrado va a ser igual a la velocidad 2 después de haber chocado menos
porque acá tengo el menos de esta aceleración, 2 veces la aceleración por el espacio, ¿sí? Eliminamos entonces la velocidad final justamente porque el cuerpo se detiene un metro después, entonces no tenemos esa velocidad, o es cero. Y podemos decir que 2 veces la aceleración por el espacio es igual a la velocidad 2 después de haber chocado elevada al cuadrado. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Hay alguna duda, chicos? Entonces, esa velocidad 2 después del choque va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por aceleración por el espacio. Entonces, vamos a hacer la velocidad 2 después del choque igual a la raíz cuadrada de 2 por nuestra aceleración de 2.1 metros sobre segundo elevado al cuadrado por nuestra distancia de 1 metro. ¿Cuánto nos da entonces la velocidad 2 después del choque? (2.05) Muy bien. ¿Hasta aquí se entendió? Bien. Vamos a ver cuáles son las situaciones antes y después del choque, ¿sí? Entonces, antes del choque yo tengo masa 1 por velocidad 1, que es de la bola, y el bloque no tiene por qué estar en reposo. Después del choque tengo masa 2 por velocidad 2 después del choque, más masa 1 por velocidad 1 después del choque. Acá estamos suponiendo que el otro cuerpo se sigue moviendo, ¿sí? Tenemos esa ecuación. Ahora, y aquí nosotros lo que vamos a tener es que tenemos como incógnita esta velocidad y esta velocidad, ¿sí? No hay una conservación de la energía porque no estamos trabajando con un choque elástico. Si nuestro coeficiente de restitución sería de 1, podríamos conservar energía. Pero podemos usar la ecuación del coeficiente de restitución, ¿sí? Para poder trabajar con las incógnitas. Esa ecuación, ustedes la van a tener dependiendo de cómo se la hayan dado, pero para algunos es velocidad 2 menos velocidad 1 después del choque sobre velocidad 1 menos velocidad 2, ¿sí? A otros se la dieron como menos velocidad 2 menos velocidad 1 después del choque sobre velocidad 2 menos velocidad 1, ¿sí? Cualquiera de las dos está bien, incluso si se las dan con el menos adelante y con velocidad 1 primero, arriba y abajo, también está bien. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Puedo volver a repetir la ecuación M1 por velocidad 1? Sí. Nosotros lo que tenemos... A ver, esta ecuación me dijiste, ¿no? No, la anterior. Ah, la anterior. Bien. Esta ecuación viene de acá. La situación antes del choque es que la bola se está moviendo con una cierta velocidad, es decir, masa 1 por velocidad 1, y después de haber chocado, nosotros lo que sabemos es que el bloque 2 es el que se mueve. Del bloque 1 no se sabe nada, pero lo podemos dejar expresado ahí, ¿sí? Como masa 1 por velocidad 1. ¿Entienden? Entonces, la masa 1, que es la masa de la bola, por la velocidad de la bola antes del choque, va a ser igual a la conservación por conservación de cantidad de movimiento, a la masa 2 por la velocidad 2, más la masa 1 por la velocidad 1, ambas después del choque, ¿sí? Esto sale de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Se entiende? Bien, sí. Bien. Ahora, yo voy a usar esta ecuación
Entonces de acá, por ejemplo, hay cosas que podemos conocer. Coeficiente de restitución va a ser igual a B2' menos B1' sobre B1. Y eso pasa porque, como sabemos, antes del choque este es 0. Y a su vez todo esto va a ser igual a 0.75. Bien, eso quiere decir que esa diferencia de velocidad B2' menos B1' va a ser igual a 0,75 por B1. Veamos qué más podemos sacar. Por ejemplo, puedo decir que B1' va a ser igual a B2' menos 0.75 de B1. ¿Sí? De esta forma, yo eliminé el valor B1, ¿sí? Es decir, despejé de acá el valor B1 y eso me permite eliminarlo en esta ecuación. ¿Se va entendiendo? Sí, ahora eso reemplazamos la ecuación. Eso. Vamos a hacer entonces un reemplazo acá. Vamos a tener masa 1 por velocidad 1 igual a masa 2 por velocidad 2 después del choque, más masa 1 por lo que es equivalente a esa velocidad 1, que es esto. ¿Sí? Velocidad 2 menos 0,75 veces la velocidad 1. Entonces, de acá ya tenemos todos los datos, lo único que necesito sacar es la velocidad 1. ¿Sí? Me va a quedar masa 1 por velocidad 1 igual a masa 2 por velocidad 2 después del choque, más masa 1 por velocidad 2 después del choque, menos masa 1, puedo poner el 0,75 delante, por velocidad 1, ¿sí? Que es este por este. Todo este término que está restando pasa al otro lado sumando, entonces vamos a tener masa 1 por velocidad 1 más 0.75 masa 1 por velocidad 1 igual a lo que me queda acá, masa 2 velocidad 2, masa 1 velocidad 2. De aquí, por ejemplo, tengo los mismos términos, masa 1 velocidad 1, masa 1 velocidad 1, ¿sí? Puedo sumarlos, 1 más 0,75, 1.75 masa 1 por velocidad 1, igual a esto. ¿Sí? Por último, como lo que yo quiero en realidad es la velocidad 1, puedo dividir todo este término dividido en 1.75 masa 1. ¿Se entendió? Bien, entonces, la velocidad 1 va a ser igual a la masa 2, es decir, la masa del bloque, 10 kilogramos, por su velocidad 2, 2.05 metros sobre segundo, que es la que determinamos acá, metros sobre segundo, más la masa 1, 3 kilogramos, por la misma velocidad, 2.05 metros sobre segundo, dividido en 1.75 por 3 kilogramos. ¿Cuánto les da la velocidad 1? .07 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Les dio lo mismo a los demás? No, a mí me dio diferente, ahí lo hago de nuevo. Bien. Me da también 5.07. Bien, ¿se entendió hasta aquí? ¿Hay alguna duda?
¿Vamos bien, chicos? ¿Tienen dudas? No, por ahora no. Sigamos entonces. Teniendo ya el valor, de velocidad 1, ¿sí? Tenemos el valor de la velocidad justo antes de que choque. Lo que necesitamos saber a qué altura se lo soltó. Podemos hacer entonces una conservación de la energía, ¿sí? Si colocamos nosotros acá el 0 de referencia de altura, nosotros aquí tenemos energía cinética solamente, que va a ser igual a esa energía mecánica que manejamos en esta parte. En la parte de arriba vamos a tener también energía mecánica, que va a ser igual a la energía potencial gravitatoria. Y eso porque acá arriba solamente hay altura, ¿sí? Por lo tanto, puedo igualar ambas situaciones y despejar desde ahí el valor de la altura. Entonces, la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final, ¿sí? Todo esto en situaciones antes del choque, donde inicialmente tengo la masa, que es la masa 1 de la bola, por la gravedad y por la altura, ¿sí? Es energía potencial gravitatoria. Una vez que se lo suelta y una vez que baja, su altura se hace 0 y se convierte en pura energía cinética, que es un medio de la masa 1 por la velocidad 1, justo antes del choque, elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces puedo despejar ese valor, ¿sí? En este caso tengo masa 1 y masa 1 que los puedo eliminar y despejar solamente el valor de la altura. Esa altura entonces va a ser igual a un medio de la velocidad 1 elevada al cuadrado dividido en la gravedad, ¿sí? La altura entonces es igual a un medio por nuestra velocidad que calculamos de 5.07 metros sobre segundo, todo elevado al cuadrado, y dividido en nuestra gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, 1.31 metros. Bien, ¿se entendió, chicos, el ejercicio? Sí, profe. Eso. El siguiente punto, el B, nos dice determinar si la esfera rebota o no. Eso lo vamos a hacer a partir de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? La cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final. Como dijimos, inicialmente tenemos masa 1 por velocidad 1 y en su forma final tenemos masa 1 por velocidad 1 después del choque más la masa 2 por la velocidad 2 después del choque, ¿sí? Ahora, pueden pasar dos cosas. Una, si choca y rebota, la velocidad, que es la velocidad 1 de la esfera después del choque, nos va a salir negativa. Y eso va a pasar porque va a ir en dirección contraria a la que tiene, ¿sí? Es decir, rebotó. Y dos, que no rebote y que siga su camino, solamente que disminuya su velocidad, ya que una parte de su velocidad pasó ahora al bloque. En ese caso, la velocidad nos va a salir positiva, ¿sí? Como ya calculamos la velocidad 1, podemos despejar y calcular esa velocidad 1 después del choque, ¿sí? Esa velocidad 1 después del choque va a ser igual a masa 1 por velocidad 1 menos masa 2 por velocidad 2 después del choque dividido en la masa 1, ¿sí? La velocidad 1 después del choque entonces es masa 1, 3 kilogramos, velocidad 1, la que calculamos acá, 5.07 metros sobre segundo, menos masa 2, 10 kilogramos, por la velocidad 2 después del choque, 2.05 metros sobre segundo, dividido en la masa 1 de 3 kilogramos.
¿cuánto les da la velocidad 1 después del choque? Menos 1,7. 1.76. Bien, metros sobre segundo. Ahora la pregunta es, ¿rebotó o no rebotó? Sí. Eso. Entonces, rebota. Bien, rebota y retrocede. Listo. Tenemos el valor de la velocidad. Y para el punto C nos dice qué altura alcanza la esfera después de golpear el bloque. Con esto ya podemos calcular el valor de la altura. Otra vez tenemos que esta es la velocidad en la parte más baja, ¿sí? Que la vamos a considerar velocidad inicial para la energía inicial. Y cuando suba a su parte más alta, a su altura alcanzada, va a tener una energía final, ¿sí? En su parte más baja tiene pura energía cinética inicial y en su parte más alta pura energía potencial gravitatoria final. La energía cinética inicial entonces un medio de la masa 1 por la velocidad 1 después del choque elevada al cuadrado. Y la energía potencial final es masa por gravedad y por altura, que llamamos altura 1 para diferenciar de la altura anterior. Esta masa es masa 1. Entonces puedo eliminar este con este y calcular el valor de la altura. Esa altura entonces va a ser igual a un medio, que vamos a tener velocidad 1 después del choque elevado al cuadrado, dividido en 2 veces la gravedad. ¿Sí? Esa es una forma un poco más sencilla. Acá nuestra velocidad 1 es de menos 1.76. ¿Sí? En realidad los signos mucho no importan, por estar elevado al cuadrado, la energía cinética siempre nos va a dar positivo. Dividido en 2 por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da entonces esa altura 1? Cero coma 15 Bien, 0,15, 0,16 metros. Listo. Y ahí tenemos el valor de la altura. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿Vamos bien? Entonces, para sacar esa altura tenemos que igualar las energías cinética y potencial y usar la velocidad que encontramos cuando rebota, que no, y nos va a dar la altura que alcanzó después de eso. Muy bien, así. Sí. Bien. ¿Les quedaron dudas? No, profe. Sigamos. A ver. Bueno, hagamos uno más y yo los dejo ir a comer, que queden 2. Eso no es bueno. Una esfera de masa M1 con masa M se mueve con una velocidad de 10. La masa 1 es igual a una masa M. Y a su vez tiene una velocidad 1 que es igual a 10 raíz de 3 en metros sobre segundo. Va directamente a colisionar elásticamente, ya ahí nos está diciendo que el coeficiente de restitución es 1, con una segunda esfera de masa M2, que es igual a 2 veces M, que inicialmente está en reposo, por lo tanto la velocidad 2 antes del choque va a ser igual a 0.
Después del choque elástico, la esfera de masa 1 se desvía 90 grados respecto de su dirección original. Determinen los vectores de ambas esferas luego del choque. Vector velocidad. Y determina la transferencia de energía a la esfera 2. Bueno, acá nosotros tenemos una esfera 1, ¿sí?, que viaja con una cierta velocidad P1, choca con la esfera de masa 2m, y eso hace que esta esferita se desvíe hacia arriba. Entonces esto va hacia arriba, 90 grados de lo que estaba, con una velocidad v1', y este cuerpo que estaba en reposo sale con una velocidad y con un ángulo desconocidos, ¿sí?, v2' después del choque. Esto con un ángulo θ. Después del choque elástico. Estos son los valores que nosotros vamos a tener, ¿sí? Vamos a poder plantear varias cosas. Esto que nos diga que el choque es elástico también nos ayuda a decir que la energía antes del choque va a ser igual a la energía después del choque, ¿sí?, porque existe una conservación de energía cada vez que hablamos de un choque elástico. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos plantear primero la conservación de la cantidad de movimiento, como en cualquier choque. La inicial va a ser igual a la final. Inicialmente tengo la masa 1 por la velocidad 1, y de forma final, y acá es donde vamos a tener cuidado, esto, ¿sí?, es directamente separable en x y en y, ¿sí? Inicialmente tengo todo en x, masa 1, velocidad 1, y de forma final voy a tener directamente masa 2 por velocidad 2 después del choque en el eje X. ¿Ven? Entonces, yo puedo determinar las velocidades por cada eje, ¿sí?, porque lo mismo puedo hacer también para el eje Y. La cantidad de movimiento en el eje Y se conserva, ¿sí? En el caso del eje Y, antes del choque es 0. Después del choque tengo masa 1 por velocidad 1, ¿sí?, porque es totalmente vertical, menos la masa 2 por la velocidad 2' en el eje Y. ¿Se entiende, chicos? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Puedes No. volver a repetir lo de mí? ¿Cómo? Lo de mí, puedes volverlo a repetir. Bien. Vamos a ver qué es lo que pasa en el eje Y. Nosotros tenemos inicialmente, antes del choque, que el cuerpo se mueve solo en el eje X, ¿sí? Por lo tanto, su cantidad de movimiento inicial del eje Y es 0. Después del choque, uno de los cuerpos va totalmente hacia arriba, que es masa 1 por velocidad 1, y en sentido contrario, y hacia abajo, ¿sí?, con cierto ángulo, va el cuerpo 2. Eso hace que ahí yo tenga masa 2 por velocidad 2, ¿sí?, con la diferencia de que no es toda la velocidad 2, es la velocidad 2 en el eje Y, es decir, solo esta componente de esta velocidad, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, planteando ambas, podemos ir calculando, podemos ir sacando una o la otra. Entonces, por ejemplo,
La masa 1 es masa, nada más. Velocidad 1, si la tenemos, era de 10 raíz de 3 en metros al segundo. Igual la masa 2, que es 2 veces la masa, por la velocidad 2' en el eje X, que es desconocida. De estos términos, esa relación de masas, es decir, uno tiene masa m y el otro masa 2m, me permite eliminar directamente masas. Y decir que si esto lo paso dividiendo, me va a quedar 10 raíz de 3, esto en metros sobre segundo, dividido en 2, igual a la velocidad 2' en el eje X. ¿Sí? De ahí yo ya tengo esto. Y por lo tanto, esa velocidad 2' en el eje X va a ser directamente igual a 5 raíz de 3 en metros sobre segundo. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, vamos a ir de este lado. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Tengo masa 1, velocidad 1, masa 2, velocidad 2 en el eje Y. El problema de esto es que yo no conozco cuál es la velocidad 1, ni tampoco la velocidad 2. Tengo dos incógnitas. Ahora, hay algo que puedo plantear, que es justamente la conservación de energía. ¿Sí? Como es un choque elástico, la energía inicial va a ser igual a la energía final. La energía inicial es un medio de la masa 1 por la velocidad 1 elevado al cuadrado. Eso porque la masa 2 estaba en reposo, entonces no tenía energía cinética. Después del choque, tengo un medio de la masa 1 por la velocidad 1 después del choque elevado al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 después del choque, también elevado al cuadrado. El tema de acá es que nosotros lo que tenemos son dos incógnitas, ¿sí? Esta es una y esta es otra. Acá se aplica la velocidad total, ¿sí? El módulo total de la velocidad, no solo sus componentes, no solo una de sus componentes, sino la velocidad total. ¿Se va entendiendo? Ahora, otra cosa que nosotros podemos saber, ¿sí? Es, por ejemplo, que si nosotros tenemos la velocidad 2, el módulo de la velocidad 2, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad 2 en el eje X más la velocidad 2 en el eje Y, ambas elevadas al cuadrado, ¿sí? Entonces, ayudado de estas ecuaciones, vamos a tener que empezar a reemplazar acá para poder resolver y sacar alguna de las velocidades que nos hace falta para poder resolver. ¿Se entiende? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Tienen alguna duda? En esta igualdad no podemos simplificar nada. ¿De acá? ¿Así como está? Todavía no. Cuando vayamos reemplazando, sí. Sí. Vamos a ir bien. Tenemos un medio, la masa 1 vale m, la velocidad 1 elevado al cuadrado, voy a dejar todavía como velocidad 1, va a ser igual a un medio de la masa 1 que vale m, con la velocidad 1' elevado al cuadrado, más un medio de la masa 2 que vale 2m, por la velocidad 2' elevado al cuadrado. De estos términos acá, lo primero que puedo eliminar son los 1 medio. ¿Sí? Y lo segundo, las masas, porque las masas son iguales, quedándome así. Entonces, de toda esta ecuación,
Ahora lo que nos queda es que la velocidad 1 elevada al cuadrado va a ser igual a la velocidad 1' elevada al cuadrado más 2 veces la velocidad 2'. Bien, también elevada al cuadrado. Hasta aquí, ¿vamos bien? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahora, vamos con el reemplazo. ¿Sí? Esta velocidad 2' era esto. Entonces, yo lo que puedo hacer es decir, tengo la velocidad 1 elevado al cuadrado, que va a ser igual a la velocidad 1' elevado al cuadrado, más 2 veces la raíz cuadrada de 2, perdón, de velocidad 2' elevado al cuadrado, ¿sí? Esta en el eje X, más la velocidad 2' en el eje Y, también elevado al cuadrado, y todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso hace que acá yo pueda simplificar raíz con cuadrado. Entonces, mi ecuación termina quedando como velocidad 1 elevado al cuadrado igual a la velocidad 1', también elevado al cuadrado, ¿sí? Más 2 veces la velocidad 2 en el eje X elevado al cuadrado, más 2 veces la velocidad 2 en el eje Y elevado al cuadrado, ¿sí? Todas estas después del choque. Velocidad 2. Listo. Ahora, tengo esta otra ecuación que venía de la cantidad de movimiento en Y. ¿Sí? De estos términos, este es conocido y también cuál más es conocido. Este es conocido y la componente en X también es conocida. Me faltan estos dos y tengo esta ecuación más para ayudarme. Entonces puedo decir de la otra ecuación que masa 1 por velocidad 1' va a ser igual a la masa 2 por la velocidad 2' en el eje Y. ¿Sí? Reemplazamos las masas, masa 1 es masa por velocidad 1 y la masa 2 es 2 veces la masa por la velocidad 2' en el eje Y. De aquí podemos eliminar masas y dejar una relación entre velocidades. ¿Sí? Esta relación entre velocidades me permite poder reemplazar acá y poder decir directamente que la velocidad 1 elevada al cuadrado va a ser igual a la velocidad 1', 1 después del choque, ¿sí? Que va a ser 2 veces la velocidad 2 en el eje Y elevada al cuadrado, ¿sí? Más y el resto de la ecuación, que es la velocidad x al cuadrado más la velocidad y al cuadrado. Entonces, de acá ya me queda una sola incógnita, que es velocidad en y. Entonces, la velocidad 1 elevado al cuadrado va a ser igual, el cuadrado se reparte, me queda 4 veces la velocidad 2' en el eje Y elevado al cuadrado, más los demás términos. Y aquí puedo sumar este 4 con estos dos que están acá y nos van a quedar 6 veces la velocidad. Este que está acá sumando puede pasar al otro lado restando. La velocidad 1 elevado al cuadrado menos la velocidad 2' en el eje X, perdón, menos 2 veces la velocidad 2' en el eje X elevado al cuadrado va a ser igual a 4 más 2, 6. 6 veces la velocidad 2' en el eje Y elevado al cuadrado. Y de acá, el 6 que está dividiendo,
perdón, 6 que está multiplicando, pasa dividiendo, y el cuadrado pasa con raíz. Esa velocidad 2' en el eje Y va a ser entonces igual a la raíz cuadrada de la velocidad 1 elevado al cuadrado menos 2 veces la velocidad 2' en el eje X elevado al cuadrado dividido 6. ¿Se entendió? Hasta aquí vamos bien, chicos. ¿Tienen alguna duda? Bueno, a ver, veamos esto. Esto entonces va a ser igual. La raíz cuadrada. La velocidad 1 son 10 raíz de 3. Todo esto elevado al cuadrado. Menos 2 por la velocidad 2, que era 5 raíz de 3, también elevado al cuadrado, dividido en 6. ¿Cuánto les da la velocidad 2 en el eje? Cinco metros sobre segundo. Muy bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Vamos bien? Bien. Vamos a ver qué es lo que pasaba con la otra parte. ¿Sí? Hasta acá nosotros ya tenemos una de las velocidades. ¿Sí? Acabamos de calcular la velocidad 2 componente a componente. Hay que calcular el módulo de esa velocidad 2, que lo podemos hacer. ¿Sí? Y podemos calcular también la velocidad 1. La velocidad 1' es 2 veces la velocidad 2' en el eje Y. Eso quiere decir que va a ser 2 por 5 metros sobre segundo. Entonces ya puedo calcular esa velocidad 1, que va a ser igual a 10 metros sobre segundo. Cuando calculemos la velocidad 2 después del choque, eso va a ser la raíz cuadrada de sus componentes. Sus componentes que serían la primera, 5 raíz de 3 en metros sobre segundo elevado al cuadrado, más la componente I, que son 5 metros sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da la velocidad 2 después del choque? ¿10? Sí, Bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Ahora, como nos piden vectores, ¿sí? Para la velocidad 1 no hay problema, es velocidad 1 hacia arriba, digamos, con un ángulo de 90 grados. Esta velocidad 2 sí tiene otro ángulo, entonces hay que calcularle ese ángulo para que quede bien definido el vector. La tangente de alfa es igual a la velocidad 2 en el eje Y sobre la velocidad 2' en el eje X. Por lo tanto, el ángulo es igual al arco tangente de la velocidad 2 en el eje Y, que sería 5, sobre 5 raíz de 3. ¿Cuánto les da el ángulo? 30.
30. Bueno, 30 grados. Ahora, recordemos que esto está en nuestro cuarto cuadrante. Entonces, 360 menos 30. ¿Sí? El ángulo real que tiene es igual a los 360 menos los 30 grados, que serían 330 grados. ¿Sí? Bien. Ahí termina la primera parte de decir determinar los vectores velocidad de ambas esferas luego del choque. Ahora, vamos con la transferencia de energía. ¿Sí? La transferencia de energía más que nada se refiere a cuánta energía gana o la variación de su energía cinética para esa esfera que es la esfera 2. ¿Sí? Ahora, el tema de esto es que nos está faltando masa. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a dejar expresado como un medio de 2 veces la masa por la velocidad 2' elevado al cuadrado. ¿Sí? Podemos simplificar el 2 con el 2 y nos va a quedar directamente como masa por la velocidad 2 después del choque elevada al cuadrado. No vamos a poder calcular el valor de la energía porque no tenemos masa. ¿Sí? Lo podríamos dejar solamente expresado en valores de masa. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, vamos a dejar hasta acá y ahora les subo el video. La siguiente clase, no sé si puede ser mañana en la noche. Les voy a avisar, sea más tarde o mañana en la mañana, si lo pueden, ¿sí? Y seguiríamos sí o sí, creo que jueves y viernes. Traten de ir practicando, cualquier duda que tengan me avisan, ¿sí? Y traten de ver estos ejercicios y ver si tienen alguna duda de esto, ¿sí? Esto sigue siendo un choque, ¿sí? Solamente que tienen que calcular la cantidad de movimiento con ejes. O sea, cantidad de movimiento, conservación de la cantidad de movimiento en el eje X y conservación en el eje Y. Practiquen, cualquier duda que tengan me dicen, ¿sí? Bueno, Nos vemos chicos, que les vaya bien. Bueno, profe, gracias. Cualquier duda me gracias. dicen.